tener una etapa 4 también en la actualidad. Hay oportunidades de tratamiento, ¿no? A nuestro país se les diagnostica el 13.8%, que es mucho. Luego vemos metástasis de cáncer de mama en la vulva, metástasis de cáncer de mama en la retina, o sea, en lugares donde pensarías que no puede haber esta enfermedad, ¿no? Claro. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast Dosis de Salud. Gracias por estar con nosotros. Yo soy Irán Hurtado y como siempre les traemos pues temas que tienen que ver efectivamente sí con su salud para que se queden con nosotros, porque hoy vamos a hablar acerca de un tema bien importante, no solamente para las mujeres sino también para los hombres, porque esto no es privativo solamente de las mujeres, porque vamos a hablar acerca del cáncer de mama. Así es, porque sí, también a los hombres nos puede dar cáncer de mama y tenemos que estar alerta a las señales. Hoy, como siempre, nos acompaña un especialista. Él es el doctor, oncólogo, precisamente el doctor Jorge Alberto Salazar Andrade. Doctor, gracias por estar con nosotros. No, hombre, muchísimas gracias por la invitación. Estamos muy contentos de estar aquí. No, hombre, al contrario, tú eres cirujano oncólogo, también eres cirujano general, tienes esta especialidad en mastología y además de todo trabajas en el Hospital Ángeles Universidad, precisamente respecto a toda esta situación del cáncer de mama, ¿no? Sí, tenemos el gusto de ser staff de ahí de la parte de cirugía oncológica del Ángeles Universidad y pues fuimos adscritos de centros de alta referencia de pacientes, como lo es el 20 de noviembre en la parte de oncología quirúrgica y de FUCAM, la Fundación de Cáncer de Mama, también ahí por más de 5 años, entonces pues tenemos la dicha de empaparnos con esta patología y de poder caminar con las pacientes en esta enfermedad tan difícil, ¿no? O sea, las credenciales las tienes todas. Y vamos a hablar acerca precisamente de este tema, del cáncer de mama. ¿Cómo definirías o cuáles serían las características de este tipo de cáncer? ¿Qué pasa en las mamas, no solamente de las mujeres, sino también de los hombres, para que se desarrolle esta enfermedad? En la gran mayoría de las veces es un crecimiento anormal de las células de la mama que ocasionan un tumor o la presencia de un nódulo, que esto puede originarse de microcalcificaciones o se puede originar de un crecimiento solamente celular, ¿no? Que después ya se manifiesta como un bulto o una masa. ¿Pero qué le pasa a la célula? ¿Como que se contamina, empieza a crecer de más? Sí, lo que pasa en la mayoría de los cánceres es que primero empiezan a cambiar. O sea, tienen algo que se llama atipia celular. Yo siempre le explico a las pacientes que es como si la célula se empezara a hacer fea. O sea, se empezara a volver una célula cancerosa. ¿Que se marchita? Sí, de hecho por eso, gracias a los estudios y a las biopsias, podemos luego detectarlos en este momento, ¿no? Donde la célula está cambiando, donde la célula ya no es normal, pero todavía no es cáncer, ¿no? Después de esta atipia celular, ya entonces ya presentamos esa célula deforme, esa célula que ya no es normal y que tiene un crecimiento acelerado, ¿no? Normalmente pierden su capacidad de morir, que se llama apoptosis. O sea, normalmente las células tienen cierto ciclo de vida y la gran mayoría de las células tumorales pues no lo tienen, ¿no? Entonces crecen de manera desacelerada. Ok, entonces las células normalmente, ahora sí como un ser humano, nacen, se desarrollan, mueren. En el caso de estas células cancerígenas, se resisten a morir y antes al contrario, como que mutan, lo podemos decir así. Exactamente. Y contagian a otras células, o cada quien tiene un proceso celular, cada célula tiene un proceso independiente. No, forman angiogénesis o forman vasos nuevos de manera no controlada. Entonces empiezan a crecer estas mismas células allí y pueden dar metástasis a otro lado. O sea, por ejemplo, hablando de la mama, los sitios más frecuentes, o sea, de metástasis serían los ganglios de la axila, los ganglios de abajo y arriba de la clavícula, que se llaman infra y supraclaviculares, y unos ganglios que tenemos a nivel del esternón, a los lados del esternón de ambos lados, que se llaman ganglios de la mamaria interna, que normalmente también en un buen estudio se los tienen que revisar para ver que no estén enfermos. Y la mama tiene la capacidad, aparte de estos ganglios que decimos que se consideran locorregionales, tiene la
capacidad de irse prácticamente a cualquier sitio, ¿no? O sea, en estos centros de referencia importantes, pues luego vemos metástasis de cáncer de mama en la vulva, metástasis de cáncer de mama en la retina, o sea, en lugares donde pensarías que no puede haber esta enfermedad, ¿no? Claro, sí, que son muy poco comunes. Bueno, entonces empieza este proceso celular, donde como nos estabas explicando, la célula pues nace, se desarrolla, crece, empieza a mutar, empieza a crecer, y es cuando viene ahí la enfermedad, ¿no? Sí. ¿Cuáles serían los principales síntomas del cáncer de mama, doctor? Eso es muy importante. Cuando ya tenemos síntomas, normalmente ya tenemos un tumor o la presencia de un tumor un poquito más grande, ¿no? El detectarse una masa o un bulto, la retracción de la piel, la infiltración de la piel o que esté la piel afectada. Cuando dice retracción, ¿es que la piel se vea como arrugada sí. o es? La inflamación de la piel, como por ejemplo piel de naranja que le dicen. La salida de líquido a través del pezón, el cual normalmente puede ser sangrado cuando ya tenemos como un dato de mucho riesgo, pero pues desde que tenemos salida a través del pezón amarillito que se llama telorrea, también hay que estudiarlo, ¿no? La presencia de un bulto o una masa en la axila, dolor a veces, no es lo más frecuente en el cáncer, muchas veces el cáncer no duele, pero pues si tenemos una etapa avanzada o está fijo al pectoral, por ejemplo, que es el músculo que tenemos atrás de la mama, pues entonces podría ocasionar dolor, ¿no? En tumores avanzados que tienen mucha carga axilar, por ejemplo, crece un conglomerado ganglionar importante o un ganglio muy grande a nivel de la axila y puede incluso haber linfedema o hinchazón del brazo de ese lado, porque la circulación linfática no es la normal, ¿no? Desafortunadamente, cuando una mujer o un hombre, porque lo decíamos al principio del programa, presenta ya estos síntomas, es porque ya la enfermedad está avanzada, ¿no? Sí. O sea, entonces, como en todos los tipos de cáncer, la prevención siempre será nuestra mejor herramienta. Claro, ¿no? De hecho, es un cáncer que nosotros podemos prevenir, o sea, con estudios en pacientes sanas y que podemos también detectar en etapas muy tempranas, entonces impactar en la sobrevida de nuestras pacientes, ¿no? ¿Qué estudios son? La mastografía y también la inspección al tacto, me imagino. ¿Habría otro? Sí. Qué bueno que lo preguntes así, porque así incluso le queda a la audiencia como más claro. Nosotros en México tenemos un consenso que se actualiza cada 2 años. De hecho, acaba de salir el del 2025 en enero. Entonces se hacen algunas modificaciones, algunas guías, porque se toman también guías internacionales, ¿no? Y a veces aplica para, pues, el tipo de pacientes que tienen en ese país, ¿no? En esa región. Nosotros tenemos nuestro propio consenso. En el consenso se quedó que las mujeres mayores de 18 años se tienen que hacer su autoexploración. Esta se hace 7 días después de su regla, para que no tengan la mama muy estimulada. Ya ves que pues es un órgano que se estimula mucho con el ciclo de la mujer, entonces para que no esté en ese momento en donde está más urgente y que sea más fácil de revisar. Las mujeres mayores de 25 años ya tienen que hacer una revisión constante por parte de un especialista, si se puede que sea alguien que sea experto en mama mejor, de manera anual. Y los estudios de imagen base, como es la mastografía y el ultrasonido, sigue siendo los 40 años la edad de corte para empezar a hacerse la mastografía. Y el ultrasonido en aquellas mujeres menores de 40 años que tengan algún síntoma, o por ejemplo mujer que haya tenido algún familiar directo que tuviera un cáncer de mama antes de los 40, pues hace entonces 10 años antes el estudio, ¿no? El examen de tacto, ¿nos puedes explicar rápidamente cómo se lleva a cabo? Sí, claro que sí. Se levanta la mano. Sí, primero lo que yo les platico o lo que siempre les digo a mis pacientes es: lo primero que tienes que hacer es conocer muy bien tu mama. Claro. Suena súper lógico, pero luego vemos mujeres de 70 años que sí, nunca saben. Les dices, oye, este pezón está metido y este pezón no, así los tienes desde siempre, y te dicen, ¿cómo metido? Y no se dan cuenta, ¿no? Sí, entonces lo primero que tenemos que hacer es revisar
ver la mama. Esta se ve primero con las manos abajo, después con las manos en la cintura y después subimos los brazos, ¿no? Primero una y luego la otra. Las dos al mismo tiempo. Las dos al mismo tiempo. Esto hace que la mama levante y abra en cada movimiento. Entonces ya cuando levantan los brazos, pues entonces la mama, gracias a los ligamentos de la mama, pues se tiene que ir para arriba. Las mamas nunca son totalmente simétricas, pero el movimiento debe ser lo más simétrico posible. Si una mama, por ejemplo, se quedara abajo, traccionada, pues algo hay ahí que la está atorando, ¿no? O a lo mejor así es, pero tenemos que ver por qué. Vemos ahí la forma de los pezones, hay como 25 formas diferentes. Yo le digo a las pacientes, la tuya es la normal, lo que tienes que ver es que no haya cambios en el pezón de manera importante. Si tienen alguna verruguita, si tienen algún lunar de sangre, un hemangioma, o sea, eso se lo tienen que aprender, ¿no? Conforme va pasando la edad de las pacientes, la mama pierde también cierta proyección, o sea, que está en la mama joven está aventada hacia adelante. Y arriba, me imagino. Entonces, el pezón normalmente está más aventadito. La mujer, conforme llega al climaterio de la menopausia, puede aplanarse un poquito el pezón sin ser retracción, que eso también, porque a veces te llegan pacientes a la consulta que te dicen, Jorge, ya tengo estos pezones como que se me metieron un poco, pero a veces es por pérdida un poquito de la densidad mamaria propia del paso del tiempo, ¿no? Después de ver bien la mama y ver los movimientos, se toca la mama y se tiene que hacer, no nada más, yo les digo que no nada más es la bolita, sino hay que tocarla desde la parte de abajo de la clavícula, porque la mama viene desde acá. Conforme va pasando el tiempo van teniendo algo que se llama descenso mamario, o sea, la mama va cayendo de manera normal por gravedad, pero entonces se va quedando tejido mamario acá arriba. Entonces, si solamente revisamos la bolita, podemos no revisar acá, ¿no? Entonces, siempre desde abajo de la clavícula y llevar un orden. O sea, puede ser en el sentido de las manecillas del reloj, puede ser de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro. Y primero una palpación superficial y después una palpación profunda. Yo les digo que como arañitas, ¿no? O sea, con los dedos empujar para ver si hay alguna lesión, algún nódulo. Y posterior a esto, apretar un poco el pezón para ver que no haya salida de líquido. Es un apretón que no sea tampoco fuertísimo, porque si no a todo el mundo va a salir, ¿no? Después de esto, ponen flojita su brazo para poder tocar la axila. La axila la tocamos primero lo que alcanzamos aquí, luego, y después metemos la mano un poco y empujamos contra la parrilla costal para ver si se detecta algún ganglio que esté crecidito. O sea, literal en la axila. En la axila, metiendo la mano. Axilar. Exacto. Sí, pero que a veces nada más tocan aquí abajo, ¿no? Y hay que meter la mano también y como cuchareando. Exacto. Ese sería el movimiento tal cual. Y tocamos abajo y arriba de la clavícula para ver que no haya nada, ¿no? ¿En los hombres es lo mismo? En los hombres es igual. Totalmente. Es totalmente igual. Por ejemplo, decías que las mujeres, una vez que empiezan con su menstruación y demás, a los 20 años, después de los 7 días de menstruar, se tiene que hacer esto, ¿no? También a los 40 años, después estos exámenes ya de imagen. ¿En los hombres es lo mismo? En los hombres normalmente la atención a la mama es por síntomas. O sea, no tenemos un screening o una pesquisa en cáncer de mama en hombre. O sea, uno como hombre no tiene que ir a los 40 años a hacerse mastografía, pues por lo poco frecuente que es el cáncer, pero obviamente ante cualquier síntoma se tiene que estudiar. Por ejemplo, nosotros vemos mucho paciente con ginecomastia, que es crecimiento de la mama por alguna situación, puede ser algo propio hormonal o puede ser hormonas exógenas, por ejemplo por el gimnasio, ¿no? O ahora ¿pero por hacer ejercicio o por lo que tomas? No, por lo que toman, por lo que toman. Sí, el hacer ejercicio no les ocasiona nada. O también pues ya casos más complejos, como por ejemplo tomar hormonas para cambio de sexo o algo por el estilo, ¿no? Ahí es cuando hay que estar alerta. Hay que estar al pendiente. Me dabas un dato muy importante y muy interesante sobre las mujeres mexicanas versus el resto de las mujeres en el mundo, que desafortunadamente a las mexicanas les da las cifras es que padecen de cáncer todavía más jóvenes que algunas otras mujeres de alguna otra parte de este planeta, ¿no? Sí, por eso es importante a nuestras mujeres mexicanas cuidarlas desde jovencitas. O sea, a veces los 40 termina siendo una edad
que deja a muchas pacientes en el camino, ¿no? Lamentablemente en México el diagnóstico de cáncer de mama comparado con entre Estados Unidos es 10 años antes. Por mutaciones intrínsecas que tenemos en el país. De por hecho, este mestizaje que traemos los exacto, mexicanos, ¿no? En mujeres menores de 40 años a nuestro país se les diagnostica el 13.8%, que es mucho. A comparación y además, con otros países. sí, o sea, si tenemos mujeres tan jóvenes, pues tenemos mujeres que están ahora sí que en la flor de todo, ¿no? O sea, que son pie de familia, que son mujeres trabajadoras, que tienen hijos pequeños. Entonces nosotros tenemos que cuidar mucho a nuestras mujeres para que no tengan, si se puede, cáncer de mama, y si lo tengan en etapas muy tempranas para que se curen, ¿no? Claro. Ahora, estos tumores cancerígenos de mama también se dividen de 1 a 5. ¿En etapa? Ajá, en sí, etapas. Las etapas van de la 1 a la 4. A la 4. Que normalmente las etapas 4 son etapas tempranas. Hasta la etapa 2B. Ajá. Por un tumor de menos de 5 centímetros solamente con ganglios móviles. Ajá. Si tenemos ya un tumor de más de 5 centímetros que nos da un 2B, ya es una etapa localmente avanzada. Ok. Justo te platicaba del caso de una amiga muy cercana a mí. Entonces ella justo acaba de operarse, ¿no? Afortunadamente la operación salió muy bien. Y me comentaba justamente esto de las etapas de los tumores. Que mucha gente al escuchar tienes un tumor etapa 3 o etapa 4, piensan que es por el avance de la enfermedad, pero que tiene que ver más con el tamaño del tumor. Eso es algo muy importante también. Cuando nosotros vemos una biopsia, por ejemplo, con un tumor de mama, muchas veces también se reporta el grado tumoral. Por ejemplo, grado 1, grado 2 o grado 3, ¿no? Okay. O sea, ¿qué tanto se distingue la célula tumoral de la célula que le dio su origen? El grado 1, grado 2 normalmente son tumores de crecimiento todavía más tranquilo, más lento. Los grado 3 ya son tumores más agresivos. Y a veces te llega la paciente con ya el diagnóstico y te dicen, es que yo tengo aquí grado 3, entonces ya estoy en etapa 3 y ya vi que es avanzado. Y a veces no, la etapificación nosotros la hacemos de acuerdo a tamaño tumoral, o es algo que se llama TNM, que es de Tumor, Nodes y Metástasis. Entonces, T de tamaño tumoral, N de nodes o si hay ganglios linfáticos o no, y M de metástasis si hay metástasis o no, ¿no? Que ya eso lo vemos de acuerdo al tamaño, de acuerdo a los estudios si tiene un ganglio palpable o no y qué tamaño tiene, y con los estudios de extensión, o sea que son estudios que les hacemos a nuestras pacientes de acuerdo a etapa para ver que no haya cáncer en otro lado, pues vemos ya si tienen metástasis o no, ¿no? Y entonces antes de iniciar un tratamiento, nosotros ya tenemos algo que se llama etapa clínica. Ajá. Después de cirugía tenemos algo que se llama etapa patológica, que muchas veces de una etapa clínica ya por los tratamientos que se reciben antes o algo, pues hacemos un downstaging o un descenso de la etapa, o a veces incluso desaparecen por completo, ¿no? Hay tumores que gracias al tratamiento neoadyuvante o al tratamiento antes de cirugía, si tienen la indicación, a veces desaparecen del todo. Pero entonces, si por ejemplo, desafortunadamente a alguien le dicen tienes un tumor etapa 4, no quiere decir básicamente que sea una sentencia de muerte. No, qué bueno que lo toques así. En la actualidad para el cáncer de mama, o sea, el tratamiento es completamente personalizado, ¿no? Individualizado. O sea, no todas son iguales, incluso las etapas 4 no todas son iguales. No, o sea, tener una etapa 4 también en la actualidad, hay oportunidades de tratamiento, ¿no? O sea, hay muchas líneas de tratamiento incluso también para etapa 4 y pacientes que tienen etapa 4 o tienen una metástasis en algún lado y se les empieza tratamiento sistémico con quimioterapia o algún tratamiento especial y responden súper bien y a veces estamos hablando nosotros de cirugía en pacientes en etapa 4, ¿no? Claro. La famosa cirugía en etapa 4. Pues qué bueno que lo dices porque creo que, bueno, en esta y en todas las enfermedades, pero sobre todo en las oncológicas, el estado de ánimo del paciente siempre será crucial para un tratamiento, ¿no? Y muchas veces cuando la paciente recibe este diagnóstico de tumor etapa 4, pues piensan que prácticamente ya no se puede hacer nada y no, se pueden hacer todavía muchas cosas y de esas que hay tratamientos muy efectivos y qué bueno que dijiste los tratamientos porque es justamente la siguiente pregunta
que te quiero hacer. O sea, ya una vez que tenemos el diagnóstico de desafortunadamente un tumor cancerígeno en las mamas, que ya se corren todos los exámenes, que ya sabes en qué etapa está, si tiene metástasis o no, si afecta a los ganglios o no. ¿Qué sigue después? ¿Cuáles son los tratamientos? ¿Cuáles son las opciones que tienen estas pacientes? Sí, hay muchas opciones. La opción quirúrgica o la opción de cirugía termina siendo un tratamiento fundamental, ¿no? Hay pacientes que reciben o que requieren cirugía inicial. La cirugía en la actualidad puede ser conservando la mama. O sea, la cirugía en pacientes iniciales, yo siempre les digo que tienen dos partes. Una es la mama y otra es la axila. O sea, siempre se tienen que tratar. La mama se puede hacer una mastectomía parcial o una cirugía conservadora, se le llama, que es quitar solamente la parte en donde está el tumor con bordes negativos. O sea, nosotros lo mandamos a patología durante la cirugía y ya patología nos dice, no te preocupes, ya donde cortaste ya no hay cáncer. O nos dice, ¿sabes qué? El borde superior está un poquito pegadito, entonces lo amplías en ese momento y limpias toda la mama, ¿no? Eso se llama mastectomía parcial. O se puede hacer una mastectomía total, o que es una cirugía donde se quita toda la mama, que esto se puede hacer con o sin reconstrucción. En la actualidad incluso podemos vaciar la mama por completo, conservando el complejo areola-pezón y el complejo areola-pezón, y se pone un implante en ese mismo momento de la cirugía. Entonces pues obviamente es mucho menos complicado en cuanto a la parte psicológica, también para la paciente, ¿no? Sí, claro. Que ya el proceso reconstructivo a veces es una vez o a veces son algunas más cirugías, ya de acuerdo a cada caso. Pero entonces se pueden hacer cirugías pequeñitas o se pueden hacer cirugías más grandes, ¿no? En ese mismo momento donde hacemos la cirugía de la mama, se toma un muestreo de los ganglios de la axila. O sea, se hace algo que se llama biopsia de ganglio centinela. Normalmente esto en pacientes que no tienen ganglios positivos, o ya en protocolos muy nuevos se pueden ya incluso en pacientes que los tenían antes positivos, se les da tratamiento y después se hace una biopsia de ganglio centinela y a veces ya no hay necesidad de quitarles todos los ganglios de la axila, ¿no? Porque antes, no sé si recuerdas, antes a todas las mujeres se les quitaban todos los ganglios. Claro. Entonces teníamos muchas pacientitas que tenían linfedema, que es la hinchazón del brazo secundario a remover los ganglios linfáticos, ¿no? Entonces, ahora se pueden hacer biopsias de ganglio centinela, lo cual se puede dirigir con medio nuclear, o sea, se les inyecta medio nuclear a nivel de la areola. Operación? Antes de la operación. Antes se les toma un estudio de medicina nuclear antes de la operación que se llama linfocentilografía, donde nosotros vemos cuántos ganglios centinela tiene y cuántos vamos a buscar. Y cuando dices ganglios centinela son como ganglios infectados, por así decirlo. Los ganglios centinela son los ganglios más importantes de esa mama. O sea, el primer relevo ganglionar, los primeros ganglios que se van a enfermar si esa paciente ya se le fue el tumor de aquí a la axila, por ejemplo, ¿no? Que puede ser, ya dijimos, axila, supraclavicular, infraclavicular o acá. Entonces, con esa linfocintigrafía, a la hora de inyectarlo, se ve si migró, por ejemplo, a la axila y si hay 1 o 2, por ejemplo, ganglios importantes. Entonces, nosotros en el momento de la cirugía, por medio de una gamasonda, que yo les digo que es como la búsqueda del tesoro, como si fuera una pluma, y vas y cuando está el ganglio importante empieza a sonar. Entonces quitamos ese ganglio. Esa es una técnica solamente con medicina nuclear, pero esta técnica de medicina nuclear se puede acompañar en la actualidad. Nosotros lo estamos haciendo con verde de indocianina. Inyectas también verde de indocianina, que es un líquido. Un líquido especial alrededor de la areola. Viaja a través de los ganglios y por medio de una cámara especial que nosotros dejamos ahí montada, estamos operando y los ganglios más importantes, además de sonar, brillan verde fosforescente. O sea, es un tipo de contraste. Como si fuera un contraste, ¿no? O sea, para que se entienda más y pinta el ganglio de verde fosforescente, entonces ese ganglio si pita, o sea, con la gamasonda y aparte está verde, pues ese es un ganglio importante, ¿no? Entonces esos ganglios importantes que normalmente son de 1 a 3 en esa cirugía se mandan a patología y si no tienen cáncer ahí se acaba la cirugía y ya no tenemos que quitarles los ganglios completos de la axila, entonces evitando
que tengan que restringirse mucho en sus actividades diarias, ¿no? Con ese brazo, por ejemplo, hasta incluso tener trabajo de oficina, si tienes que escribir mucho, para ir al gimnasio. Sí, para retomar tu vida todo, normal, claro. Entonces sí. les ayuda muchísimo. Es algo que vino a revolucionar mucho el tratamiento del cáncer de mama en la actualidad. Ahora, ese es como básicamente el tratamiento quirúrgico. Obviamente en tumores muy avanzados hay cirugías de máximo esfuerzo, se pueden resecar hasta costillas, hacer reconstrucciones, pero... ¿Es recomendable quitar las 2 mamas? Esa es una muy buena pregunta. Hay indicaciones oncológicas en la actualidad para quitar las 2 mamas. O sea, no a todas, o sea, no les da un beneficio a todas las pacientes quitar las 2 mamas, sino a todas se las quitaríamos. Eso es lo que siempre les explico, porque a veces llegan con miedo y te dicen, oye Jorge, ¿cómo ves? Y ya si me las quito de una vez. Entonces tú les tienes que explicar, o sea, es tu obligación como médico explicarles que existen indicaciones oncológicas para hacer esta cirugía, como lo son las mutaciones, ¿no? La famosa mutación esta que tuvo Angelina Jolie, justo ese caso, que es la mutación de BRCA. Que ella ni siquiera padeció cáncer, hasta donde entiendo. No, de hecho esa se hizo una cirugía profiláctica. Tenía un historial de que la mamá había sufrido cáncer y ella, para evitar sufrir la enfermedad, decidió quitarse. Sí, pero sí se hizo la mutación. Entonces hay mutaciones específicas que en la actualidad nosotros podemos detectar por medio de paneles ampliados. O sea, se le toma una muestra en sangre a la paciente, una muestra en saliva. Se manda al laboratorio genómico, le hacen sus mutaciones y te dicen, oye, esta paciente salió con una mutación de BRCA, por ejemplo. Y entonces sí, como el porcentaje de tener un cáncer de mama, un cáncer o mama ovario es muy alta, pues entonces tienen una indicación para hacer una mastectomía reductora de riesgo, ¿no? También, si tienen, por ejemplo, biopsias que tengan algo que se llama carcinoma lobulillar in situ, que es como si fuese un marcador de riesgo para tener cáncer de mama a lo largo del tiempo. ¿Pero qué es? En pacientes, ¿como un gen o qué es? No, es un resultado de patología, una alteración de la célula que antes se consideraba como si fuera un carcinoma in situ, un cáncer en etapa 0. Pero se vio que funciona más bien como un marcador de riesgo. O sea, esa carcinoma lobulillar in situ hace que la paciente, si tiene muchos factores o muchos familiares con cáncer y tiene otros factores de riesgo para cáncer, le aumenta un 1% por año. Si no los tiene, 0.5% por año. Entonces termina siendo acumulativo, entonces termina siendo a lo largo del tiempo pues un porcentaje no despreciable, claro. ¿No? Ya la mastectomía bilateral en este caso no es el número 1, o sea, lo primero que se hace, pues, porque hay otras cosas que hacer como quimioprofilaxis o dar hormonas o algo. O sea, antes de la operación, pero digo, sigue siendo tratamientos. Sí, pero sigue siendo una indicación, por ejemplo, para mastectomía bilateral, ¿no? Bilateral te refieres a manejar las 2 mamas. Las 2 mamas. Y también incluso puede haber el deseo propio de la paciente asociado a cancerofobia, ¿no? O sea, el decir, yo tuve a mi hermana y a mi madre que murieron de cáncer de mama. Mi oncólogo me mandó a hacer la mutación, pero no estoy mutada. O sea, no tengo una patología realmente en mi código genético, pero yo quiero, o sea, porque yo no quiero batallar como batalló mi hermana y no quiero batallar como batalló mi madre, entonces yo me quiero quitar las mamas, ¿no? Siempre la cancerofobia, cosa, claro. Si se puede, o lo mejor sería enviarlos a psico-oncología o a psiquiatría, ver que no estén ansiosas, deprimidas, nada, y si es una decisión propia, pues que se hagan su mastectomía, ¿no? O sea, pero eso sería como lo más adecuado. Por supuesto que a veces si se hace mucho por gusto de la paciente o algunos médicos lo hacen así, pues sí, claro, también se puede, ¿no? Entonces sí tenemos tratamientos antes de una operación, que son los que nos decías que son las quimios. Sí, pero eso va a depender de cada cáncer. Es que hay cánceres que se tratan primero con cirugía. O hay cánceres, por ejemplo, que se tratan primero con quimioterapia. Más algún tratamiento especial. Por ejemplo, en la subclasificación del cáncer de mama, yo siempre les digo que la biopsia nos da el nombre. Pero hay un extra que se le hace a esa biopsia que se llama inmunohistoquímica, que son unos marcadores que se ve que son receptores de estrógenos, receptores de progesterona, y eso ya algo que se llama HER,
HER2, si es positivo o no, Ajá. y un índice de proliferación que se llama Ki-67. Con esto básicamente tú haces la subclasificación, ¿no? Para decir, este tumor sí es un cáncer, pero este cáncer es un cáncer luminal, por ejemplo, es un cáncer que tiene receptores de hormonas, ¿no? Y tiene el HER negativo. Entonces esos tumores se tratan mejor con cirugía primero, si son etapas tempranas. Si es un tumor triple negativo, o sea que es negativo estrógenos, negativo progesterona, negativo HER, esos tumores todos van a tratamiento neoadyuvante. ¿Qué es? Que es quimioterapia antes de la cirugía. Así se llama, el tratamiento antes de cirugía se llama neoadyuvante. Entonces, en la actualidad, cuando no había inmuno, respondían los triple negativos con pura quimioterapia en un 100%, un tipo de tratamiento especial de quimioterapia. Pero estos tumores pueden responder en un 100% al 33% de los mismos, que es bastante. Es bastante bueno, sí, claro. Ahora con la inmuno hasta el 50%, ¿no? Los tumores HER sobreexpresado también responden en un 50% al tratamiento no adyuvante. Y estos tumores que responden al 100% es casi como si se curaran, ¿no? Porque la teoría dice que si tú tienes una respuesta en el primario al 100% y en la axila a lo mejor al 100%, pues seguramente si hubieras tenido alguna célula circulante o algo también desaparece, ¿no? Y después de ya si llegamos, si estos tratamientos no fueron suficientes, necesita una cirugía la paciente. Después de la cirugía, ¿siempre se dan radios o quimioterapias? ¿O no? ¿O muchas veces no necesariamente? De hecho, en etapas tempranas en la actualidad, luminales, o sea que tienen receptores hormonales positivos, se pueden hacer estudios genómicos, se llaman firmas genómicas, las cuales nos ayudan a ver si la paciente en realidad necesita quimioterapia o no, lo cual es una maravilla. Claro, porque la quimioterapia va ya con se todo, ¿no? Sí, ya les evitas una quimio innecesaria. Sí. O sea que antes a todas iban a quimioterapia, ¿no? Por ejemplo, una mujer de 40 años prácticamente si tenía cáncer era sí o sí quimioterapia después de cirugía. Ahora se ha visto con estas firmas genómicas que no, que si no tienen indicación no se les da tratamiento. ¿Qué es más agresivo, la quimio o la radioterapia? Ahora, hablando de la radioterapia, son diferentes. La quimioterapia es un tratamiento sistémico. O sea, quiere decir que le pega a todo el cuerpo. Por eso, en algunos esquemas de quimioterapia que tenemos estándares para cáncer de mama, pues es bien sabido que se les cae su cabello. Sí, porque barre con lo malo, pero también con lo bueno. Algunas células de replicación rápida, ¿no? Las uñitas, o sea, las pestañas, las cejas. O sea, es un tratamiento general, ¿no? Que le pega a todo el cuerpo. La radioterapia es un tratamiento locorregional, o sea, es un haz de radiación que se dirige hacia la mama y hacia las zonas linfoportadoras, o a veces al lecho donde vivía la mama, donde por medio de radiación se negativiza después el campo para que ya no vuelva a crecer ahí nada. O sea, es un tratamiento complementario, hablando de cáncer de mama, ¿no? Porque el cáncer de mama... no hay un cáncer o una etapa que nosotros curemos con radioterapia, a diferencia de otros cánceres que sí la radioterapia nos sirve hasta como tratamiento definitivo, sino es un tratamiento complementario, o a veces es un tratamiento paliativo, en tumores muy grandes que se rompieron la piel, que no se pueden operar, que a lo mejor le están dando quimio pero está sangrando, la radioterapia le sirve también como un hemostático, ¿no? Entonces el haz de radiación es más bien locorregional, sí les ocasiona luego algo de cansancio, algo de malestar general, pero no es igual que la quimioterapia. La quimioterapia sí es más sistémica. Claro. Que tenemos también la hormonoterapia y diferentes tipos de hormonoterapias, que también son tratamientos que se dan en muchos casos de cánceres. Y esto le pega a los receptores hormonales de la célula, entonces de esta manera los ataca de manera directa. Doctor, mito o realidad, sobre todo en el cáncer de mama, se dice mucho que si tuviste ya cáncer de mama, hay una probabilidad de que te regrese el cáncer. ¿Qué tan cierto es eso? Eso es muy importante también para que lo sepa la audiencia. Una mujer que tuvo cáncer de mama puede tener también cáncer, o sea, es un factor de riesgo también para tener cáncer de mama. O sea, que no los vimos los factores de riesgo, pero por ejemplo, el tener cáncer de mama es un factor de riesgo para poder tener cáncer de mama, ¿no? O sea, que no justifica que tratemos las dos mamas, ya lo dijimos, porque es bajito.
el propio tumor, o sea, una paciente que termina un tratamiento de cáncer de mama, por ejemplo, cáncer de mama derecha, nosotros la tenemos que vigilar siempre, porque sí, depende del subtipo tumoral, puede haber recaídas tempranas, a mediano o a largo plazo, ¿no? Entonces, yo siempre les digo a las pacientes, no hay que bajar la guardia. Por supuesto que hay como metas que vamos cumpliendo que nos van haciendo que la recaída sea cada vez menor, ¿no? O sea, esa pacientita que llega a los 2 años, que llega a los 5 años, pues ya difícilmente va a recaer pegado, pero digo, no es imposible. Entonces, estas mismas firmas genómicas que tenemos en la actualidad nos ayudan a ver un poquito esto también, son estudios muy interesantes. Ok, doctor, y ya para terminar, ¿alguna recomendación, algo que usted le pudiera decir a todas las mujeres que estén viendo este podcast para evitar o tratar esta enfermedad? Que se realicen sus estudios, o sea, es muy importante hacerse estudios cuando no tenemos síntomas. O sea, aquellos famosos estudios de pesquisa o de screening. O sea, es mejor hacerse los estudios cuando no se tiene nada que cuando ya encontramos algo. En manos expertas, promedio, detectas tumores de 1 a 1.5 centímetros. Las mujeres que se autoexploran, el promedio de los tumores que encuentran son de 2 centímetros. O sea, ya estamos hablando de tumores, o sea, si fuese un cáncer, una etapa 2, ¿no? O sea, ya pegándole a la etapa 2. Entonces, es importante que se hagan sus estudios. Son estudios asequibles, los estudios de screening son estudios asequibles que se pueden tomar prácticamente en cualquier lugar, porque esos son estudios de pesquisa. La mastografía, como ya hiciste énfasis, el ultrasonido que no tiene radiación. Hay estudios ya muy nuevos, muy novedosos también para la vigilancia, estudios que se está haciendo trabajos en la actualidad en donde se trata de no lastimar a las pacientes, porque a veces la mastografía no les gusta tanto, ¿no? De hecho, yo cuando doy pláticas luego, que siempre todas las imágenes que pongo de mastografía, la mujer está sonriente tomándose la mastografía, yo les digo que no creo que haya ninguna mujer, pero digo, han crecido ya estudios ya con estudios nuevos, ¿no? Incluso la inteligencia artificial está ya entrando en juego en esto. Entonces, lo más importante para cáncer de mama es hacerse sus estudios. Y si tenemos alguna familiar, alguna vecina que sabemos que no se lo haga, pues decirles, ¿no? Que se los hagan para, o sea, dejárselos de tarea. Y ver nuestros antecedentes familiares, si por ahí hay un foco rojo, pues con más razón asistir a nuestro médico y hacernos esos estudios. Doctor, gracias por haber estado con nosotros, el doctor Jorge Alberto Salazar Andrade. Él es cirujano oncólogo, también cirujano general, tiene una especialidad en mastología. Gracias por estar con nosotros. Te pueden encontrar en el Hospital Ángeles Universidad, ahí estás dando consulta muy cerca de aquí. ¿Tienes tus redes sociales? Sí. Pues échala para que la gente te pueda seguir. Sí, y si tiene alguna pregunta, pues también puede hacer por ahí. Sí, no, claro que sí. Tenemos un grupo oncológico que se llama Onco4U, que es Onco4U. Entonces así lo pueden encontrar en Instagram. Por si llegaran también a necesitar algo. Y también ¿El en la página o Y-O-U? Es una U. Ok, perfecto. Y también está la página. Ok, igual. Perfecto. Doctor, gracias por haber estado con nosotros. Esperemos que pronto nos acompañes otra vez por acá y gracias por la claridad en tus explicaciones sobre el tratamiento, sobre lo que hay que hacer en esta enfermedad, pero sobre todo lo que hay que hacer para prevenirlo. Gracias, hombre, muchísimas gracias por la invitación. Contentísimo de estar aquí. Pero sobre todo, gracias a ustedes por habernos acompañado. Yo soy Irán Hurtado. Ya saben que esta y muchas otras pláticas que hemos tenido mis compañeros y yo con estos especialistas las se pueden encontrar en nuestros distintos canales de redes sociales. En Salud 180 nos pueden encontrar en YouTube, en Instagram y también en TikTok. Ahí también van a poder encontrar estas charlas de manera un poquito más resumidas, así en fragmentos, para que puedas pues revisar toda esta información. Tenemos capítulos de estreno todos los miércoles en punto de las 7 de la noche, así que estén bien al pendiente. Y pues bueno, por nosotros ya es todo. Gracias, doctor, y sobre todo gracias a ustedes. Cuídense mucho, nos vemos a la próxima.